honra y la alabanza, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Con toda esta iglesia has tenido misericordia y nos has dado, Señor, el poder y la autoridad, sobre todo principado y potestad, Señor, en este tiempo. Te damos gracias por tu amor y tu fidelidad en cada uno de nosotros, Señor, porque estás obrando en la vida de nuestros hermanos que están pasando por enfermedad y los estás sanando y los estás, Señor, trayendo a una nueva comunión con tu Hijo Jesús. Y sabemos que de este proceso van a salir llenos de tu presencia y más gozosos, sabiendo que tú eres fiel en sus vidas y que tú eres santo en cada uno de ellos. Gracias, Padre, por tu amor y tu fidelidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dele un fuerte aplauso a Dios, hermano. Dele un abrazo al que está ahí a su lado. Bendiga su vida. Aleluya. Qué gusto verles, hermanos, después de un hermoso evento que tuvimos, ¿verdad? De mujeres y las predicadores de Vida Nueva para el Mundo que vinieron a brindarnos un poco de su hermosa enseñanza, de su sabiduría, instruyendo a nuestras mujeres. ¿Cuántas mujeres se sienten renovadas? Qué bueno, gracias a Dios. Sepan ustedes que estas mujeres de Dios que vinieron el día de ayer son mis maestras en el Instituto Teológico y de verdad tienen una gran sabiduría que Dios les ha dado, y gracias al doctor Alducin, verdad, que tuvo esa visión. Le doy muchas gracias a Dios que nos da la oportunidad, el privilegio de estar en ese instituto y poder aprender un poco de lo mucho que pues también ellos nos pueden compartir a nosotros. Amados hermanos, creo que este tema que hoy vamos a estar tratando es un tema muy muy importante, de verdad. Digo, todos los temas de la Biblia son importantes, pero de verdad este en exclusivo es muy importante porque va de la mano al conocimiento de nuestra salvación, de nuestra certeza que somos hijos de Dios, que somos salvos y que Dios está en medio de nosotros y cómo Él cuida de todos sus siervos, sus hijos. Así que acompáñenme al capítulo 12 del Evangelio de Mateo, así como vamos avanzando en la Escritura hasta que Cristo se ha formado en nosotros. Y a través de los mensajes, los principios que vamos viendo, las enseñanzas, ese conocimiento que vamos adquiriendo, que es una semilla sembrada en nuestro corazón, nos permita que Cristo sea formado en nosotros, en el carácter, en la actitud, en nuestros pensamientos, en toda nuestra vida, hermanos. Así es que yo espero en Dios que Dios me dé esta mañana sabiduría para poder explicar este punto tan importante, que quede claro en nuestra vida, porque si no tenemos este conocimiento básico, la verdad es que pues no sé en qué estamos creyendo, ¿no? Porque Dios es un Dios de amor, de gracia y de misericordia. Mateo capítulo 12, versículo 22. Muchos conocemos este pasaje, pero para introducirnos al mensaje del día de hoy, lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, quiero que leamos un versículo y después nos vamos a ir adentrando, porque hay muchas cosas que compartir. De verdad, a veces me quedo corto en lo que estoy enseñando. A veces de una prédica, a veces hasta son 7, 8 hojas que estoy escribiendo de lo que Dios me va mostrando. Y a veces en un culto apenas abarco 1, 2 o 3 hojas, porque muchísima información. Por eso yo deseo con todo mi corazón que todos puedan acceder al instituto, que Dios les conceda ser instruidos a ese nivel para que ustedes aprendan todo lo que a veces nos falta enseñarles en un culto normal. Dice Mateo capítulo 12 y vamos al versículo 31. Leamos juntos. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Léalo nuevamente. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada.
El tema del día de hoy, amados hermanos, se llama Entendiendo el pecado imperdonable. Entendiendo el pecado imperdonable. Siempre, amados hermanos, en las Sagradas Escrituras vemos cómo la misericordia de Dios es tan grande que es capaz de perdonar aún al pecador más empedernido, por así decirlo. A ese pecador grande, Dios es capaz de perdonar. Lo vimos desde Adán y Eva. Desde que Adán y Eva cayeron en el pecado, desde ahí Dios empezó a mostrar su perdón. Lo vemos en la vida de Moisés, lo vimos en la vida de David, en la vida de los profetas con todas sus debilidades que tenían, de cada uno de los siervos de Dios, reyes. Lo vemos en la vida de los apóstoles con su incredulidad, que es hasta que le ven a Cristo resucitado que le creen, cuando vieron cómo se amitigaron las aguas, cuando vieron cómo resucitó a Lázaro, cuando vieron cómo sanó al leproso, cómo sanó al paralítico, al ciego, cómo trajo el perdón sobre la prostituta y el perdón sobre muchas personas, la mujer encorvada, tantos y tantos milagros sobre mucha gente, y a pesar de todo eso sus discípulos no creían en él. Es hasta Juan capítulo 20 versículo 22 que vemos que el Señor les ministra al Espíritu Santo, que es cuando realmente un creyente cree, es cuando recibe al Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a funcionar en su actividad en nuestra vida, y vamos a ver hoy cuál es esa función y por qué incurrieron en esa blasfemia contra el Espíritu Santo. Y vemos en la Biblia, hermanos, incluso al hombre que estaba ya muriendo con Cristo a su lado, cómo él, a pesar de ser un pecador empedernido, le pide perdón, se arrepiente y Cristo lo perdona, sin haber hecho absolutamente nada bueno, sin haber ido a una congregación y alabar a Dios, sin conocer incluso, ¿verdad?, ponerle atención a la palabra de Dios, violando todos sus mandamientos. Sin embargo, en la cruz se arrepiente y entonces recibe la regeneración, el perdón de sus pecados, la justificación. De ahí que aquí no debe de haber pecadores, porque todos fuimos justificados por la fe. ¿Ve por qué le digo que se venga a estudiar? Porque cuando viene y le dicen a usted cuántos pecadores hay aquí, usted levanta la mano, hermano, venga a Cristo. Porque eso quiere decir que usted se da cuenta cómo usted no sabe lo que debe de saber. Y por eso, hermano, el diablo le está ganando en su vida. Por eso lo lleva al engaño. Por eso lo lleva en acusación, en condena, en condena. Porque usted no ha comprendido que usted no es un pecador, usted ya fue justificado. Romanos 5:1 lo dice claramente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la justificación es el perdón de nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. Entonces, ¿cuál es el problema, pastor? Pues que estamos en este mundo y que hay tentación, y que a veces andamos como con la pila bien baja, porque no oramos, porque no leemos las Escrituras, y entonces andamos cometiendo pecados. Pero eso no quiere decir que seamos pecadores. Nosotros hemos sido santificados. Efesios 1: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, no dice pecadores, dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero como cuando estamos leyendo no aplicamos las reglas hermenéuticas de cuál es el tema principal, a quién se lo dijo, cuándo lo dijo y por qué lo dijo, es por eso que nuestra mente es engañada. Es por eso que el enemigo nos toma ventaja y entonces nos sentimos aquí una bola de pecadores, cuando usted y yo hemos sido justificados por la fe. Otra cosa es que usted viva en sus debilidades, pero no quiere decir que usted sea pecador. Si usted es pecador, hermano, aquí pásele ahorita, de una vez le ministro a Cristo.
pero no quiere venir a estudiar. Ese es el problema del cristiano. Mi pueblo fue, ¿qué? Destruido. ¿Por qué? Porque le faltó, no dice que no tenía, dice que les falta conocimiento. Es esta falta de conocimiento la que hace que el enemigo en nuestras almas nos tome ventaja y nos esté acusando y juzgando cada vez que tú y yo nos equivocamos, cuando no estamos aquí por buenos, estamos aquí por su gracia y su infinita misericordia. Esto lo vemos en toda la Biblia con todas las personas que les acabo de mencionar. Es más, en usted y yo mismo fuimos perdonados, justificados por la fe. Cristo siempre se ha manifestado en nuestras vidas y han pasado más de 2000 años y Dios ha perdonado a muchísimas personas por su gracia y su misericordia. Pero aquí Jesús menciona un pecado que es imperdonable. Yo, hermanos, o a veces cuando no hay el entendimiento de las cosas, nosotros empezamos a disvariar en nuestro pensamiento y pensamos que la Biblia se contradice. Porque acabamos de leer en el versículo 31 que todo pecado es perdonado. Pero la blasfemia ¿no también es un pecado? Entonces, ¿por qué no es perdonado? ¿Por qué Jesús dice que todo pecado es perdonado, pero esa blasfemia, que también es pecado, eso no es perdonado? Entonces no es todo pecado. Hubiera dicho 99% de los pecados son perdonados menos uno. Pero al decir todo, es todo un inclusivo. Pero es nuestra falta de entendimiento de las cosas espirituales lo que hace a mucha gente que no tiene al Espíritu Santo entender estas verdades tan importantes de la palabra de Dios. Porque para nosotros entender estos procesos, lo primero que tenemos que aprender es dónde, porque esto no es nuevo. Este pecado no era nuevo, este pecado ya se había cometido. Acompáñenme al libro de Levítico en el capítulo 24 y vamos ahí a ver, hermanos, en el verso 10 al 16 un ejemplo acerca de ese pecado, para que vayamos entendiendo que no es algo nuevo, que es algo que ya había el hombre cometido. Y ahí en Levítico 24, versículo 10, hay un testimonio de este pecado. Dice la Biblia: en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, pero de padre egipcio, diga conmigo, padre israelita, madre israelita, padre egipcio. Desde ese momento que empezamos a leer, hermanos, ya encontramos el problema. Porque hay otro principio, dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, una mujer israelita, como muchas jovencitas de esta iglesia, se juntó con un varón que no conocía de Dios y que había una prohibición de parte de Dios. Sabemos que cuando salió el pueblo de Egipto, algunos egipcios se vinieron con ellos y creyeron. Pero, hermanos, hay un dicho aquí en México que decimos que el diablo es diablo hasta que se convierte. Y la jovencita piensa que por traer a su novio aquí y venir el chamaco, este chamaco ya es cristiano, y eso no es así. El venir a una iglesia no nos hace cristianos. Y aquí vemos un ejemplo clarísimo, que por causa de un matrimonio ilegal, no recomendado por Dios, nació un niño que al final terminó cometiendo el pecado imperdonable. Fíjese lo que dice: salió entre los israelitas cuando el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento,
Pues era peleonero el chamaco, ¿eh? Pues sí, porque el espíritu que él traía no es el espíritu correcto. Porque el cuerpo de Cristo no está dividido. Y la mano no le va a estar pegando a la cara. Ni el pie me va a estar dando al otro pie. Ni mi cabeza se va a estar dando contra la pared. Lógico pensar, hermanos, que cuando hay una persona que no tiene a Cristo en su corazón, lo único que trae aquí son broncas. Porque esa es la encomienda de la serpiente con sus hijos. Porque eso hicieron los hijos de la serpiente con Cristo. Por eso Dios permite que crezca en la iglesia el trigo y la cizaña. Porque usa la cizaña para que se forme el trigo. Dile al que está a tu lado, ¿serás trigo o serás cizaña? Entonces este cuate, este chamaco era un peleonero. El hijo de la mujer israelita blasfemó y maldijo el nombre. Ve ahí que la palabra el nombre está con mayúscula. ¿Por qué no pusieron el nombre? Porque delante de los judíos no se puede pronunciar el nombre de Dios. Ellos dicen Adonai, que significa el Señor. El tetragramatón famoso, la Y, la H, la W, la H, ese nombre no tiene pronunciación en el español. Pero dentro del idioma hebreo sí hay pronunciación, pero ese nombre no se habla entre los judíos. Es un nombre santo. Y este joven no solamente aprendió el nombre, sino que habló en contra de ese nombre. O sea, no solo lo pronunció, lo cual estaba prohibido, sino que además habló cosas malas contra el nombre de Dios. Lo maldijo, exactamente. Maldijo a Dios. Entonces lo llevaron a Moisés. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo pusieron en la cárcel hasta que les fuera declarado qué hacer por palabra de Jehová, porque Dios todavía no declaraba los principios que se debían de seguir en determinados pecados. Entonces lo metieron a la cárcel y Moisés fue a consultar a Dios contra esa situación. Y dice la Biblia, y Jehová habló a Moisés y le dijo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre su cabeza y apedréelo toda la congregación. ¿Cuál fue la sentencia? Muerte a pedradas. Muerte a pedradas. Esa fue la sentencia. O sea, el pecado era grave. Así que lo que Jesús nos estaba enseñando no era algo nuevo, era un pecado que ya Dios había declarado, que una blasfemia contra Dios, contra el Espíritu Santo de Dios, era reo de juicio de muerte. Jesús entonces no estaba imponiendo nada nuevo, algo que no estuviera establecido, era algo que ya estaba en la ley de Dios. Este juicio podría parecer muy excesivo a muchas personas, incomprensible de un Dios bueno, como dice mucha gente. ¿Cómo Dios permitió eso? Pero ¿cómo murieron tanta gente? ¿Cómo un Dios bueno va a mandar matar? No, yo creo que el Dios de la Biblia, hay dos dioses, porque en el Antiguo Testamento se ve un Dios y cuando viene Cristo se ve otro Dios. No, hermanos. Lo que pasa es que el amor tiene dos caras. Tiene la gracia, la misericordia, la bondad. Dios es justo. Pero del otro lado viene la justicia, lo que a nadie le gusta. Que le apliquen la justicia. Porque somos buenos para señalar a alguien. Pero cuando se te va a aplicar a ti, empiezas a decir, ¿pero por qué me juzgan? ¿Tú quién eres? ¿Y este pastor quién es? Y así empiezan. Porque han recibido una cara de la moneda, pero no la voltean.
donde dice justicia. Recuerde que cuando estaba la gente bajo la ley, el pueblo de Dios, estaban bajo la justicia de Dios. Cuando vino Cristo, entramos en la gracia y en la misericordia de Dios, el otro lado de la moneda, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Pero esa moneda no nos gusta. No nos gusta cuando pecamos que alguien venga y nos diga que estamos mal, porque esa cara no nos gusta, pero es parte de la moneda. La moneda, usted lleva una moneda a cambiar y si una parte de atrás está limada, como a veces cuando éramos chavos la poníamos ahí en las vías del tren y pasaba el tren y dejaba una cara de la moneda lisa y la otra la dejaba bien. Y esa moneda ya no te la recibían porque ya perdía su valor. Pues así, hermanos, si nosotros nada más tomamos una cara de la moneda y pensamos que nada más Dios es amor y nada más y que Dios eso, hermanos, también Dios es justo. Que no se te olvide. Y si tú violas los mandamientos, aunque seas hijo, eres reo también de un castigo de parte de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas, Dios no te considera más porque seas su hijo. Al contrario, Dios al que tiene por hijo lo castiga, lo reprende, lo corrige. Porque somos cabezones. Esa es la verdad. Mira que está a tu lado, eres de Yucatán. Pero ¿por qué pasa este sentido equivocado de ver las cosas mal de parte de Dios? Hermanos, porque no tenemos discernimiento. El discernimiento es una capacidad espiritual. Escuche esto, es una capacidad espiritual otorgada por Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, una persona que no tiene el Espíritu Santo no tiene discernimiento, no entiende el porqué de las cosas. ¿Por qué Dios manda a juzgar una ciudad como Sodoma y Gomorra? ¿Por qué Dios permite que me acontezca algo? Porque no hemos desarrollado nuestro discernimiento, porque no venimos a aprender, porque no crecemos espiritualmente. Y un cristiano no crece si no cambia su carácter, pensamientos, actitudes, comportamiento. Que se muere el changoleón y la leona de Tacubaya en su vida. Hasta que eso no pasa, el cristiano no crece, crece chueco. ¿Cuántos líderes espirituales no hemos visto en las iglesias que crecen chuecos porque no cambian su carácter, su actitud, su comportamiento? Que hasta les son tropiezo a muchos congregantes nuevos. Oye, este es un líder, pero mira su carácter, mira, es un mandón. Hermanos, mandar cualquier tonto lo hace, pero ser ejemplo, no cualquiera. Y Jesucristo nos puso ejemplo. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Señor. Así que, amados hermanos, a mí no me espanta la gente, toda la Biblia que se sabe. Yo quiero ver su vida. No me invita, pues no, porque yo sí lo voy a cachar. El árbol por sus frutos se conoce. Exacto, el árbol por su fruto se conoce. Entonces aquí traerás la vestidura de San Goloteo, San Cipriano, pero el que quiero ver allí en tu casa, si hablas majaderías, si andas de borracho, si andas metiéndote droga, si andas gritándole a tu esposa, si la andas humillando, o si tu mujer te anda rebelando contra tu esposo, si andas de gritona, de traumada. Ojalá ayer me hubieran dado chance de darles una remendada. De veras lloraba allá atrás, decía: Señor, déjame, les pongo un hilo, nada más así a estas mujercitas, déjame ponerles una remendadita. No, tranquilo, el domingo te voy a dar chance, por eso me estoy desquitando. Entonces, amados hermanos, a mí nada me dice la gente que habla muchos versículos, que sabe mucho. Quiero ver su vida. La vida habla más que 1000 palabras.
A veces la gente nos dice, sí hablas muy bonito, pero mira cómo tratas a tus hijos, mira cómo te rebelas contra tu esposo. Mira tú, varón, cómo tratas a tu esposa. ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está el conocimiento? Por eso la Escritura dice que no son los oidores los que se llenan de información aquí en la cabeza de calabaza, son los hacedores. Obediencia. Mi mujer me gritó, ¿qué debo de hacer? La mansa respuesta aplaca la ira. Oye, que nadie me ayuda, nadie esto. Sí, mi amor, ahorita, tranquila, no te preocupes. Ya que está, sigue, hasta saca humo de aquí. Tranquila, fiera. Entonces, no hay discernimiento porque no tienen al Espíritu Santo y no pueden entender las cosas de Dios. ¿Qué no entienden? No entienden la vida espiritual, no entienden la santidad de Dios. Amado hermano, el día que tú comprendas la santidad de Dios, te va a doler, te va a causar terror cometer un pecado delante de Dios. Es porque no sabemos que estamos delante de un Dios santo. No sabes que en este momento este lugar se convierte en el lugar más hermoso sobre la tierra, porque la presencia de Dios desciende sobre este lugar y tú estás distraído. Suena el teléfono y te sales, porque es más importante la comadre que Dios, que te está hablando a tu corazón, porque Él quiere que Cristo sea formado en tu vida, porque Él quiere que tú ya cambies, porque la vida cristiana es un cambio, es una nueva vida en Cristo, no es una religión. No es que tú pertenezcas a un grupo, no es que tú te digas cristiano, es que tú tengas al Espíritu Santo para que te dé discernimiento de las cosas de Dios. Entonces aquí podemos aparentar muchas cosas, hermanos, porque así es la gente religiosa. Aquí aparenta muchas cosas, pero quiero ver allá. No es por los dones que somos reconocidos. El diablo también hace milagros y usa gente para hacer milagros. Es el fruto. ¿Y cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando tú manifiestes eso, entonces yo sabré que tú tienes fruto del Espíritu Santo. Entonces sabré que el Espíritu Santo está trabajando en ti y entonces sabré que Él está en ti. Pero mientras sigas gritando, mientras sigas poniéndote así como guajolote ahí perseguido, no, a mí no me vengas a decir que Dios está en tu vida y que no sé qué. No, cambia, por piedad cambia. Eso es lo que va a convertir tu familia, tu cambio, no tus palabras, no cuánto conocimiento tienes de la Biblia, cambia tú. Por eso nuestra familia vino a Cristo por nuestro testimonio, no por nuestras palabras. Hermanos, hay gente que habla hasta más despacito que tú y anda de 2 en 2 tocando las casas. También hay otros de 2 en 2 con corbatita, güeritos, enseñándote inglés y también hablan despacito. Y, hermanos, no es las palabras, es nuestro testimonio personal de que Cristo está siendo formado en nuestra vida, en nuestro corazón. Así que a mí nada me platica la gente, hermano, cuando dice yo tengo dones, yo tengo aquello, Dios me usa para esto. ¿Y por qué no te dice tus pecados? No entendemos, hermanos, que cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, de un Dios santo, lo menos que quiere Dios es que nosotros nos llenemos de orgullo y de vanidad pensando que estamos llenos de dones. Él lo que nos muestra primero es la mugreza de nuestra alma, nuestros pecados. Ya déjate de tantas cosas. Cuando viene el Espíritu Santo y te dice, estás ahí postrado y te dice, ya deja de hablar lo que estás hablando, ya deja de pensar lo que estás pensando, me estás ofendiendo. ¿No sabes que yo conozco tus pensamientos y tu corazón? Ya deja de estar hablando tanto chisme. Aquí no vengas a balbucear, saca la matraca, echa la bazooka, ratatatata, cuando allá afuera eres un chismoso.
No hay un equilibrio. Hermanos, los dones que proceden de Dios, ¿qué dice la Escritura? Que toda dádiva y todo don perfecto que procede de Dios, hermanos, todo don perfecto, tiene un equilibrio en la vida del ser humano. Yo no puedo decir que hablo en lenguas cuando allá ando de lengua larga. Enfoca en este tiempo mucho a los dones y descuida lo más importante, que es el testimonio. Por eso la Escritura dice que nosotros debemos de vivir vidas santas. Sed santos, ¿dónde? ¿En tus dones? ¿En tus manifestaciones? No, dice en tu manera de vivir. En la manera de vivir es donde debemos de ser santos. Mire, hermanos, si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, tú y yo no hubiéramos podido estar aquí. Nadie, y hubiéramos ido todos al infierno. Todos, íbamos directitos. Recuerde su vida pasada, iba directito, sin escalas. Y hay gente que vive engañada y que piensa que por venir aquí es cristiano y no sabe que también va al infierno porque no sabe los principios básicos como esta cuestión que hoy vamos a estar tratando. Este pecado que Jesús dijo que Dios no lo va a perdonar y que no lo perdonó en el libro de Levítico y lo sentenció a muerte esa persona por hablar en contra de Dios. No es un mandamiento nuevo, es algo que ya estaba establecido. Jesús solamente vino a cumplir lo que ya estaba establecido. Vino a traernos luz, porque mucha gente no se da cuenta, créame, no se da cuenta que está blasfemando contra el Espíritu Santo y que es el único pecado que Dios no le va a perdonar. Te puede perdonar que tú robes, mates, violes, que hagas todo eso, pero una vez que te arrepientes, Dios te perdona. Pero hay algo que Él no le va a perdonar a la gente. Por eso la Escritura dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso Jesús profirió: nadie va a recibir perdón en este pecado. Es importante que nosotros tengamos como líderes espirituales la capacidad de poderle explicar a usted esta base, porque sin esta base usted no va a poder avanzar en la vida cristiana. Es difícil, hermanos, explicar. Mire, la palabra explicar, estuve investigando, significa expandir. Expandir el entendimiento. En este caso, para que nosotros podamos entender, comprender bien todas las cosas que vienen del Espíritu de Dios. Porque hay gente que como no entiende, decimos en México, se empacha, se atraganta. Entonces es necesario expandirle para que le pueda pasar lo que le vamos a decir. A veces uno explica cosas que uno cree que la gente está preparada de recibir en el conocimiento de Dios, y me da tristeza ver a la gente que se empacha porque lleva muchos años en el Evangelio, se jactan. Yo llevo 20 años, llevo 30 años. No, yo he estado en tal iglesia, o sea, son abejitas de todos lados, pero menos de uno. Sigue tomando leche. Y siguen en las mismas situaciones de toda su vida. No avanzan, porque el problema para que la gente crezca y madure es su carácter. Y mientras una persona así tenga 30 años en el Evangelio, tenga tanto conocimiento en el Evangelio, si no cambia su carácter, no va a crecer. No va a crecer. Entonces cuando le avientas un bistec teológico, se empacha, porque nunca ha aprendido teología. Lo que ha aprendido es lo que una denominación le ha enseñado acerca de las cosas de Dios, pero no la teología, que es la teología sistemática que nos va llevando en cada una de las doctrinas básicas bíblicas que nos llevan al verdadero conocimiento de Dios. Por eso se empachan. Y a veces me siento triste por ver personas así que se empachan, y me doy cuenta que realmente lo que saben
no lo saben como lo deben de saber. Entonces no es fácil explicar a usted, expandirle esto para que usted lo entienda. Como pasa cuando nosotros no entendemos el por qué nos pasan ciertas cosas. ¿Por qué Dios permitió que nos diera COVID? ¿Por qué hubo un momento que tuvimos fiebre y nos sentimos mal, estuvimos a punto de morir, o no sé cómo les hayan pasado a ustedes la báscula de Dios en su vida? Pero en mi vida pasó la báscula fuerte. Porque Dios escudriña los corazones, y si nos haya faltos, ¿para qué nos quiere aquí? Mejor vámonos. O lo que es mejor, que Dios haya tenido misericordia de nosotros, y a pesar de nuestras fallas, de que a veces no queremos venir a la iglesia, que no queremos alabar a Dios, que no le servimos, que no cumplimos con las tres partes fundamentales de ser parte de una iglesia, que son ser fieles, aportar y seguir la visión de la iglesia. Si usted no cumple con esas tres cosas, en cualquier iglesia, hermano, no en esta, en cualquiera que usted vaya, si usted no participa, si usted no aporta y si usted no sigue la visión de la iglesia que el pastor ha traído, usted no puede decirse que es parte de una iglesia, o que mi iglesia es Mies, que mi iglesia es Maranata, que mi iglesia es no sé qué. Si usted no hace estas tres cosas, quiero decirle que usted está viviendo en un engaño del diablo. Usted tiene que participar. Va a haber mujeres, un congreso, vengo. ¿Por qué? Porque yo soy parte de ese cuerpo en Cristo. Se está pidiendo que participemos para llevar a cabo la obra de Dios. Participo, aporto. Se está pidiendo que siga la visión del pastor. ¿Cuál es la visión de esta iglesia? Amados hermanos, para los que no están informados, esta iglesia en particular, yo no sé las demás ni me interesa. A mí Dios me trajo aquí en Tlalpan con un propósito, y el propósito es formar servidores, hombres y mujeres de Dios, que vayan y prediquen al Evangelio. Para eso fue necesario que yo aprendiera a formar líderes, y posteriormente a abrir un instituto teológico para enseñar, porque Dios no acepta a los incrédulos, ni a la gente que no tiene conocimiento. Más que sacrificios, dice la Biblia, quiero conocimiento de Dios. Así es que a Dios no le preocupa tanto que tú vengas aquí a cantar, levantar las manos. A Él lo que le interesa es que tú lo conozcas. ¿Y qué es la teología? Teos, Dios, logos, estudio. El estudio de Dios, ¿para qué? Para conocerlo. Para conocer su santidad, que a muchos nos falta conocer eso. Por eso estamos cayendo continuamente en la trampa del diablo con el pecado, porque no conocemos la santidad, no conocemos la gravedad del pecado. La gravedad del pecado. ¿A qué grado Cristo tuvo que morir? ¿No entiendes eso? Que tu pecado hizo que Cristo fuera crucificado, ofendido, golpeado. Yo no sé usted, hermano, pero yo un día que estaba en oración, yo estaba ahí postrado, quebrantado, y me paré, me limpié todo lo que estaba yo escurriendo, y le dije: Señor, una cosa sí te prometo, nunca más por mí te van a volver a golpear y escupir tu rostro. Yo no sé la bola de más de cristianos, porque yo no soy uno del montón, pero quiero decirte algo, que por mi causa tú no vas a volver a ser abofeteado ni escupido en tu rostro. Porque si tú no entiendes que es por tu culpa que Cristo fue crucificado, hermano, está perdido en el limbo. Está flotando, no sabes qué estás haciendo aquí. Cristo fue masacrado por ti y por mí. Entonces la gente asume que nosotros dejamos de hacer las cosas porque nuestra religión no lo prohíbe, porque el pastor lo prohíbe. Bueno, hay gente que está escondido de mí cuando no sabe que Dios lo está viendo. Hace una hermanita un día llegó conmigo: ay, pastor, estoy muy apenada con usted. Trabajaba donde yo trabajaba. Me dijo: estoy apenada con usted. Le digo: ¿por qué, hermanita? Dice: es que usted pasó y yo, mi debilidad, y pues le dio un jalón
al churro. Y después cuando estaba yo ya iba acá a medio viaje, volteé y lo vi y dije, ay hermanita, yo ni la vi. Yo ni la vi. Traía mis lentes. Creo que no la vi. Había traído mi lente, la veo, pero no lo traigo, entonces no la vi. Pero hubo unos grandes ojos allá arriba que sí la vieron. Y el Espíritu Santo que estaba en mí la redarguyó de pecado. Porque eso es lo que hace la gente. La gente se siente culpable no porque uno la recrimine. Yo no lo recrimino. Es el Espíritu Santo el que está trayendo ese arrepentimiento a nuestro corazón. No se cuide de mí, no se cuide de los hermanos, cuídese de los ojos gloriosos que están allá arriba viéndolo a usted. Lo que usted hace en lo secreto, cuando usted piensa que nadie lo ve, ahí esos ojos lo están viendo. Esos ojos de llama de fuego lo están observando. No se cuide de los hombres, no le tema a los hombres, témale a Dios. Porque nuestros pecados son causa de que no hay temor de Dios en nuestro corazón. ¿Sabes por qué pecas? Porque no tienes temor de Dios. El día que te caiga el 20 acerca de eso, tu vida va a cambiar. Y vas a ver si vuelves a cometer un pecado. Cuando veas la tentación, le vas a decir, vete de aquí, diablo mentiroso, fuera, en el nombre de Jesús. Porque no podemos eludir la tentación, todos somos tentados. El mismo Cristo fue tentado, pero el pecado no es la tentación, el pecado es caer. Que la mente empieza a maquinar cosas y estamos a punto y decimos no, y nos echamos a correr como José, entonces no caímos en la tentación, no somos juzgados como pecadores, porque resistimos la tentación. Por eso dice la Escritura, sométanse a Dios, resistan al diablo en la tentación y entonces Él va a huir de vosotros. Así, amados hermanos, aquel que no tiene al Espíritu Santo no podrá comprender, ya que tampoco sabe lo que es la santidad de Dios. Y entonces dirá, Dios es malo. ¿Por qué Dios hizo esto? Matar a un niño, bueno, hasta los animales. Eso no es de un Dios bueno. No, porque no entienden la santidad de Dios, porque no entienden la gravedad del pecado. Porque para que tú entiendas la santidad de Dios tienes que estudiar una materia que se llama teología propia. Para que tú entiendas lo que es el pecado tienes que estudiar una materia que se llama amarteología. Y eso solamente en un instituto. Mientras tu vida siempre va a estar disvariando. De ahí, hermanos, que yo he comprendido y he orado a Dios y le he pedido que muchos de ustedes, de verdad muchos, empiecen a aprender para que el diablo no los engañe. Porque fue la primera advertencia de Jesús acerca de los últimos tiempos, cuando le preguntaron cuándo vendrían todas estas cosas, que era el fin del mundo. Jesús lo primero que dijo, mirad que nadie os engañe. Así que la primera herramienta del diablo para perjudicar a la iglesia sería el engaño. Por lo tanto, lo único que puede contrarrestar el engaño del diablo es el conocimiento de Dios. Y esa iglesia está preparando hombres y mujeres de fe para que vayan y prediquen el Evangelio. Por eso es que tenemos esta visión y por eso es que tenemos el instituto y por eso nos empeñamos mucho en enseñar a la gente, porque nuestro llamado es ese. Si fuera a ir a evangelizar al mundo, pues a lo mejor va a ser la consecuencia, pero no es nuestra visión. Hay iglesias que tienen la visión de ir a evangelizar, entonces ellos forman evangelistas y van y envían evangelistas, pero esa es su visión, esa no es nuestra visión, aunque debemos de evangelizar a través del conocimiento, a quien, a nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros primos, nuestros vecinos, que vengan al conocimiento de Dios. Pero esa es una labor común de todo cristiano, pero hay misiones específicas a lo que se le llama el apostolado. Pero ese no es nuestro apostolado en el sentido literal. Nuestro apostolado es preparar hombres y mujeres que vayan y prediquen el Evangelio. Así que si usted está aquí es porque Dios quiere, ahora falta que usted quiera, Dios quiere que usted vaya y predique el Evangelio, que usted sea formado
que en algún momento de su vida Dios lo llame. Y por qué no, amados hermanos, no sé cuántos matrimonios hay aquí, pero yo quiero decirle que aún con todo lo que estamos aquí, somos insuficientes para abrir tantas obras de tal manera que podamos alcanzar a México. México necesita de muchos matrimonios, de testimonio, llenos del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, que vayan y prediquen el Evangelio, y ojalá Dios les conceda un día el privilegio de estar delante de un púlpito y dirigir una iglesia, y que usted experimente todas las tribulaciones que se sufren de este lado. Porque siempre nos falta. Hay irresponsabilidad en los líderes. Están siendo formados, hay heridos, hay lastimados, hay gente que está en el crecimiento espiritual y entonces actúan como niños, le sacan la lengua al de al lado, lo miran feo de arriba abajo, y como niños. Y los otros niños responden igual, que son niños. Porque cuando tú creces dices, ay, es este hermanito. Bueno, dice la Escritura, Romanos 15, debemos de soportar las flaquezas de los débiles. ¿Por qué? Porque somos maduros, porque somos crecidos espiritualmente. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que Cristo sea formado en tu hermano. Ahora, tú no te sientas muy sabroso, porque tú también tropezaste a mucha gente, ¿eh? Tu carácter, tu actitud, cuando andabas de gritón, de rebelde. Por eso, hermano, cuando llegamos a estas instancias de crecimiento espiritual que Dios nos concede por su gracia, porque no es porque seamos muy sabrosos los que estamos acá al frente, tenemos muchas fallas todavía que Dios está tratando con nosotros, como lo hace con ustedes. Yo no soy mayor que usted, pero usted sí me merece un respeto, porque Dios me ha puesto. Yo no me puse, Él me puso. Pero estamos aquí para edificarle, para enseñarle. Por eso muchas veces les comparto a ustedes, se les olvida que yo también fui congregante. Entonces usted a mí no me va a bailar. Yo sé por qué usted piensa lo que piensa. Yo lo pensé. Yo sé por qué usted dice lo que dice. Yo lo dije. Yo sé por qué usted duda lo que duda. Yo lo dudé. Pero un día crecí. ¿Un día qué? Sí. Dile que está a tu lado y te habla. Es difícil explicar los caminos de Dios, hermano. No crea que es fácil. Cuando nosotros no entendemos las cosas, lo más fácil es negarlas. Pero ¿acaso tú negaste a tu maestra porque no entendías que 2 por 3 eran 6? O sea, vean el pensamiento, hermano. Cuando la maestra nos enseñó matemáticas y yo no entendía por qué 2 por 3 son 6, yo no dije, la maestra no existe. ¿O sí? Bueno, así es la gente. Cuando no entiende las cosas de Dios, dice, Dios no existe. Porque son niños, porque son bebés. Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. No cualquiera las entiende. Tiene que tener al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, cuando nosotros creemos verdaderamente en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Como dice la Escritura, que Él murió por nuestros pecados, o sea que yo he sido justificado. Y que Él resucitó al tercer día. Y que su sangre me limpia de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, de toda rebeldía, de toda injusticia, de todo mal pensamiento. La sangre de Jesucristo luego entonces tiene poder. Pero no para usarla de trapeador como mucha gente, o como de fetiche en las casas. Me cubro con la sangre de Cristo. ¿Sabrá la gente lo que está diciendo? Cuando la sangre de Cristo te cubre, lo que está diciendo es que te limpia de pecado, no que te está poniendo una coraza para que los espíritus no vengan contra ti. Pero toda esa gente dice eso por la falta de conocimiento. Primera de Juan dice que la sangre de Jesucristo nos limpia
de todo pecado. 1 Juan capítulo 1. Nos limpia de todo pecado. No dice que nos pone un fetiche espiritual para que los espíritus no vengan contra nosotros, para que el diablo nos diga ¡ah! No, hermano. Te limpia del pecado porque es lo que te separa de Dios, y mientras tú estés ligado a Dios, no hay principado, no hay demonio, no hay potestad que pueda contra nosotros, porque si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Pero la gente usa la sangre como fetiche por su falta de conocimiento. Entonces, amados hermanos, no podemos nosotros entender a veces, por la falta del conocimiento, la pureza de nuestro corazón. Como Dios nos ha dado un corazón puro. Hermanos, literalmente Dios hizo una cirugía de corazón. Nos sacó un corazón de piedra, insensible a los demás, y nos dio un corazón sensible. Por eso no se da cuenta que hoy de todo llora. No sé si eso le pasa, pero yo veo algo que está pasando y me entristezco. Y veo las noticias de Afganistán, murieron, y veo ahí los pedazos, los cuerpos tirados, y ya estoy escurriendo de lágrimas. Digo, Señor, ¿qué me está pasando? Pues es que eres sensible a las cosas del mundo. La gente se porta como se porta porque es insensible al dolor ajeno. La gente blasfema el nombre de Dios porque no entiende que el que está a tu lado es una obra de Dios. Que el que está a tu lado también es hijo de Dios. Que tu esposo es hijo de Dios. Que tu mujer eres hija de Dios, que tus hijos son hijos de Dios. Ahí te va la buena. ¡Ay del que se mete con un hijo de Dios! ¡Ay, el día que la iglesia entienda esto! Padre, se van a acabar las divisiones, los problemas. Yo voy a entender que no puedo ofender a mi hermano porque es hijo de Dios, y hay del que se mete con hijo de Dios. Mi hermano va a entender que no se puede meter conmigo porque hay del que se mete conmigo, porque yo soy un hijo de Dios. Entonces el diablo nos está ganando la batalla porque tú no has entendido esto y vives ofendiendo, agrediendo y maldiciendo a tu hermano, que está hecho a la imagen y semejanza de Dios, que Dios le ha puesto un corazón santo, puro y limpio. Aunque tú lo veas hoy todo mugroso, Él lo puso limpio. No entendemos la pureza de nuestro corazón y lo importante que es mantenerlo puro y sin contaminación. Miren, hermanos, en este libro de Levítico, no le ha cambiado, ¿verdad? En este libro de Levítico, pero miren, es que esta es la introducción a todo. Por eso le digo, hermanos, no podemos entrar en materia hasta que usted no entiende esto. Hojas y hojas aquí yo tengo. Mire lo que pasó. Este chamaco se peleó. Al pelearse con su hermano, porque era judío el otro chamaco, si él era judío, ya no por el papá, pero sí por la mamá, porque eso dice la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, dice la Escritura que una mujer conversa, si se casa con un inconverso, sus hijos son santificados por causa de la mujer. ¿No dice eso? Entonces, a pesar de eso, él estaba en esa condición, pero se peleó con un hermano. Diga conmigo, se peleó con el hermano. ¿Y usted qué hace? Se pelea con su hermano. El que está adelante, el que está atrás. Oye, ¿quién va a ir? ¿Va a ir esta persona? No, entonces no voy. Oye, ¿quién va a ir a tu casa? ¿Va a estar el hermano? No, entonces no voy. O sea, viven peleados y no se dan cuenta que está pasando la misma condición que estamos leyendo en Levítico, que dos jóvenes se pelearon entre sí, eran hermanos, pero el problema fue no el pleito, porque, hermanos, Dios sabe que nosotros, por nuestras debilidades, por nuestras
nuestro mal carácter, nosotros empezamos de repente a actuar mal en contra de los demás, porque no ha crecido el amor en nosotros, el Cristo en nosotros, en amor, para que nosotros veamos como Dios mira a las personas. El día que dejemos de ver gente y veamos almas, tu vida va a cambiar. Porque Cristo murió por esas almas preciosas. Sí, esa que te trae en jaque, esa que ya no aguantas, esa que no puedes ver, Cristo murió por ella. Y aunque te defrauden, aunque te vean la cara, aunque se rían, aunque se burlen, aunque crean que la justicia de Dios nunca los va a alcanzar, Dios es justo. O sea, ¿por qué no hacemos nada? No porque no tengamos los pantalones. Decíamos antes, oye, cualquier bravucón con un plomazo cae, ¿sí o no? O sea, no es por eso. No es porque tengamos miedo. No es porque, ay, hermano, 30 años en el mundo, usted que yo tengo miedo. No le tengo miedo ni al diablo. No le tengo ahora miedo ni a la muerte. Pues ya estuve en ese punto. Y ya me di cuenta cómo Dios sustenta a sus siervos y a sus hijos. ¿Usted cree que le va a tener miedo a un humano? O sea, no creen que no hacemos nada por miedo. No hacemos nada, hermanos, porque hemos dejado todo en la justicia de Dios. Porque yo me podría constituir en un injusto, porque si yo no le doy exactamente lo que esa persona merece, yo me constituyo en un ser injusto, y entonces a mí se me aplica la ira de Dios. Por eso yo te digo, no te desquites cuando alguien te haga algo, déjalo así, deja que Dios obre y a cada uno lo ponga en su lugar a su debido tiempo. Porque la gente piensa que no le pasa nada porque no hizo nada malo. No, ahí está en el juicio de Dios, y un día Dios va a actuar. Y si esa persona no se arrepiente, va a venir la ira de Dios sobre su vida, como pasó con este hombre, que no solamente se peleó, sino que la ira, el enojo, mostró algo que nosotros tenemos que descubrir esta mañana. Que a pesar de que su descendencia, su madre era judía y era parte del pueblo de Dios, eso no lo constituía como hijo de Dios, porque la salvación no se hereda. Ese joven seguramente no había recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Entonces vino el juicio sobre su vida, porque su boca habló y se atrevió a blasfemar el nombre de Dios. Pero mire lo que le voy a explicar ahorita, la contaminación del corazón. Cuando los que estaban testigos de ese problema escucharon la maldición hacia Dios, fueron contaminados. Así que mucha gente no se da cuenta que cuando la gente está hablando mal de la iglesia y somos testigos de lo que están diciendo y está hablando mal del pastor y mal de los líderes, porque esa es una obra diabólica, entonces vas a descubrir dos cosas. Que si tú escuchas a alguien que está hablando mal de la iglesia, mal del pastor, mal de los líderes, sabrás que esa persona es un instrumento del diablo. Aunque sea tu primo, tu esposo, tu esposa, tu hijo, quien sea, es un instrumento del diablo. Y la segunda es que al escuchar eso, tú te vas a contaminar. ¿Qué tuvieron que hacer estos jóvenes que escucharon eso? Dice en el versículo 14, saca al blasfemo fuera del campamento. Escucha. Y todos los que lo oyeron, o sea, todos los que oyeron la blasfemia de este cuate, dice, pongan sus manos sobre su cabeza. Ese acto, si usted recuerda, cuando un hombre pecaba y que se hacía el sacrificio, traían a un cordero, que era el cordero de expiación del pecado. Cuando iban a matar al cordero, la gente ponía la mano en la cabeza de ese animal inocente y declaraba el pecado. Al declarar el pecado, se transfería el pecado a ese ser inocente, y al ser sacrificado y derramar su sangre por expiación en vez de él, el pecado era cubierto.
Cuando Cristo vino, la sangre de Jesucristo no cubrió el pecado, lo limpió por completo. Por eso nosotros, al poner nuestra fe en Él, que es una forma literal de decir que ponemos nuestra mano en Él, y confesamos nuestros pecados, eso dice Juan, primera de Juan, en el capítulo 3, hijitos míos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. Entonces, cuando nosotros vamos a Cristo, es precisamente esta imagen de poner la mano sobre ese cordero, es eso, que ponemos nuestra vista en Él, y entonces al confesar el pecado, perdonados. Entonces estos cuates que oyeron la maldición y se contaminaron por lo que oyeron, di conmigo, se contaminaron por lo que oyeron, pusieron la mano sobre ese blasfemo y le transfirieron lo que habían oído, la maldición, la contaminación. Al transferirle, ellos quedaron limpios. Y al quedar limpios, el que fue sacrificado fue él. De otra manera, hasta ellos hubieran de haber sido apedreados. Eso decía la ley. ¿Se da cuenta cómo a veces estamos cortos de comprender las cosas espirituales de Dios? Y a veces nos contaminamos escuchando gente que habla mal de la iglesia, mal del pastor, mal de los líderes. Nos contaminamos y sin darnos cuenta, al rato estamos igual que ellos. Porque lo malo se pega. Así como lo bueno se pega, también lo malo. Y sin darnos cuenta, al rato ya estamos pensando igual que ellos piensan. No, si esa iglesia, no, si ese pastor, no, si esos líderes. Al rato pensamos igual que ellos. Mucha gente no sabe esto, ¿no? Por su ignorancia, por eso son destruidos. Olvídese que los aparta Dios de la iglesia. El propósito de Satán es destruirlos. Los va a destruir. Es cuestión de tiempo. Yo esa historia la conozco. Yo ya sé dónde termina. Así que, amados hermanos, en este pasaje que leímos de Levítico, fue necesario que los que oyeron pusieran su mano en la cabeza del blasfemo para que simbólicamente se transfiriera la condenación de la blasfemia. ¿Sabe por qué? Hay principios, hermanos. Yo por eso le digo, aprenda principios. Mire lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 6, versículo 2. Proverbios, capítulo 6, versículo 2. Proverbios 6, 2. Dice la Biblia, hermanos: te has enredado con las palabras de tu boca. Te has enredado con las palabras de tu boca y has quedado atrapado en los dichos de tus labios. ¿Ya vio? O sea, no es cosa de que yo le esté tirando hoy en este día a alguien y a que el pastor ya está tirando a alguien. No, hermano, de verdad, entiéndalo, por piedad. Esto es de vida o muerte. Yo no estaría aquí si no supiera que esto es de vida o muerte. Vea lo que dice la Escritura. Te has enredado, o sea, tú solito. O sea, ni el diablo intervino, tú solito. Es que el diablo, no, ya déjalo, él ya fue vencido. Hazte responsable de tus actos. Es por eso que el diablo engaña a mucha gente, echándole la culpa siempre a él, porque no se quieren hacer responsables de sus actos. Pero eso no es nuevo, eso pasó desde el Edén. La mujer que me diste, la serpiente que me engañó, o sea, siempre, eso siempre ha pasado. El ser humano nunca se quiere hacer responsable ni de sus pensamientos, ni de sus palabras, ni de sus actos. Sí, dije, perdóneme, hermano, lo ofendí, perdóneme,
Es difícil hacer eso. Ah, pero estamos llenos de orgullo. Y por eso no tenemos la calidad moral de pedirle perdón a alguien. Porque cuando pedimos perdón, no es que le estés dando la razón al otro y que tú te hayas equivocado, no. Es simplemente que tú ya no quieres que ni el juicio venga a tu vida, principalmente, y que caiga sobre tu hermano, porque eso es bueno y justo a los ojos de Dios. Eso es lo que enseñó Jesús. Lea, hermano, capítulo 4, 5, 6 y 7 de Mateo, que ya lo estudiamos. Ahí la Biblia enseña todas esas cosas. La calidad moral del cristiano. Te has enredado con las palabras de tu boca. Tú solito te enredaste, te amarraste y has quedado atrapado en los dichos de tus labios. Por eso Jesucristo dijo, no contamina al hombre lo que está fuera, es lo que sale de él. Porque de la abundancia del corazón. ¿Quieres saber quién es la persona que está a tu lado? Escúchalo hablar. Escucha cuán espiritual es. Que aquí hay una bola de hipócritas. Esa es su espiritualidad de tu hermanito, ¿eh? Dime con quién te juntas y te voy a decir quién eres. Cuide sus amistades. Gente carnal te va a llevar a vivir en la carne. Gente espiritual te va a llevar a vivir una vida en el espíritu. Será difícil entender eso, amados hermanos. Ay, mucha gente recibe maldición por lo que dice. Ay, ¿por qué me estarán pasando estas cosas? Ay, no sé, hermana, pero vete a hacer una limpia. Pero soy cristiana. Pero sí te sirve. Ahí también está Dios. Ve que te soben, no vaya a hacer un mal. Allá va la gente como borrega. Es destruida porque le falta conocimiento. Mucha gente recibe maldición por eso. Mateo 12:37, hermanos. Más adelantito de nuestro pasaje base, Mateo 12:37. Escucha estas palabras, hermanos. Dice la Escritura, pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás ¿qué? Ahora, esto no lo dijo cualquiera, esto lo dijo Jesucristo. Mucha gente vive en condenación por lo que habla. Cuídate de lo que hablas. Cuídate de hablar mal en contra de tu esposo. Cuídate de hablar mal en contra de tu esposa. Cuídate de hablar mal contra tus hijos. Cuídate de hablar mal contra el prójimo. Te va a ir mal. Porque por tu boca fuiste justificado. Si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios nos levantó de la muerte, seremos salvos. Amén, amén, aleluya. Pues también, si andas de chismosa, de chismoso, de blasfemo contra tu hermano, contra tu hermana y contra Dios, cuídate porque tu boca también te va a condenar. Si siempre le estás hablando a tu hijo que es un tonto, un tarado, un menso, un idiota, no sirve para nada y todas esas cosas, cuídate, no sea que se cumpla en tu hijo y al rato va a ser un tarado, un menso, un idiota y un bueno para nada. Y vas a decir, Señor, el hijo que me diste. No, así lo formaste por lo que le dijiste. Eso querías, eso te di. No querías un hijo tarado, menso, te lo di. Flojo, bueno para nada, ahí lo tienes. Lo has declarado con tu boca, te has enlazado
con los dichos de tu boca, porque por tu boca serás justificado, por tu boca serás condenado. Así que lo que deseamos a otros nos vendrá a nosotros. A ellos no les vamos a hacer daño, nos estamos haciendo nosotros mal a sí mismos. Por eso mucha gente allá afuera consulta al brujo, al hechicero, al santero, a la muerte y no sé cuánta tontería, porque no entiende estos principios espirituales que son por el discernimiento de Dios dado por el don del Espíritu Santo a los creyentes, a los hijos. Por eso la gente no entiende por qué le pasan las cosas. Pues qué anda haciendo allá afuera, chismosa, blasfemando. Pasan en el coche, te avientan toda una letadía de majaderías. Y al rato les ocurren cosas. Ay, ¿no será que te están haciendo brujería? No, es la bocota, la lengua tan larga de serpiente, de áspid que tienen y por eso le pasan las cosas. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Porque la lengua es como una serpiente. Nadie la puede refrenar. Pero si alguien es capaz de refrenarla, entonces puede refrenar todo su cuerpo. Esos son otros principios, pero no los hemos leído. Este chavo que acabamos de leer en el Levítico, por su boca fue condenado. Y Jesús le dice eso a los fariseos. Porque el pecado imperdonable no es el hecho solamente que se le atribuyeron las cosas que eran de Dios que fueran del diablo. No, hermano. Si usted entiende y el Espíritu Santo hoy viene a su vida y le revela la verdad, usted la va a saber. Dice el versículo 22 de Mateo capítulo 12. Por fin, gracias Señor por ayudarme a entrar en materia, porque no podía, era imposible entrar si no entendíamos esto, Señor. Entonces le llevaron un endemoniado, ciego y mudo. Dice, y lo sanó, de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía, escuche bien, ¿será este el hijo de David? Pero los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Para entender esto, hermanos, usted tiene que entender esto fundamentalmente. El pensamiento judío acerca del Mesías. Si usted no entiende el pensamiento judío acerca del Mesías, usted no va a saber por qué es el pecado imperdonable. El pensamiento de los judíos acerca del Mesías es que el Mesías iba a ser un salvador, un sanador y un liberador. Entonces, Jesús se les había mostrado todos estos aspectos. Él sanaba, liberaba y salvaba a la gente de sus pecados. O sea, del veneno, del cáncer del ser humano, que es el pecado. Lo salvaba. ¿Cómo? A través del arrepentimiento. Y Él perdonaba los pecados y la gente era salva. Pero los judíos, a pesar, esto es grave, hermanos, porque esta gente no vio que Dios había dado testimonio de su Hijo. Cuando Jesús fue bautizado, se abrió el cielo, descendió el Espíritu como paloma, se posó en Él y se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo toda mi complacencia. Esto no se le dijo a Mahoma, ni se le dijo a Buda, ni se le ha dicho a ningún iniciado de todo el mundo. Solamente Dios dio testimonio que el único hijo, el único verdadero profeta era Jesucristo de Nazaret. Ellos no oyeron ese testimonio. Jesús vino y les dio testimonio de sí mismo.
a través de la obra del Espíritu Santo en su vida, haciendo los milagros y prodigios que daban señal de que Él era el Mesías, y no le creyeron al Padre y no le creyeron al Hijo. Entonces Jesús dice: cualquiera que blasfeme en contra del Padre, o sea, no cree el testimonio del Padre. Cualquiera que blasfeme al Hijo, no cree en el testimonio del Hijo. Pero el que blasfeme en contra del Espíritu Santo, porque nosotros debemos de entender la humanidad de Jesús, que Él en ese momento era 100% hombre, y quien hacía los milagros, prodigios y señales, quien traía la enseñanza, no era Él, era el Padre. Él decía: yo no hablo nada que el Padre a mí no me dice. El Padre hablaba en el cielo, el Espíritu Santo recibía el mensaje y se lo transmitía a Jesús, y Jesús lo hablaba. Entonces no era una obra de Jesús, era una obra de la voz de Dios que venía por medio del Espíritu Santo a su corazón, y Él lo hablaba. Lo mismo que pasa con nosotros. El Padre habla, el Espíritu Santo trae el mensaje a nuestro espíritu y nosotros lo hablamos. No somos nosotros lo que estamos llamando a la gente al arrepentimiento. La gente no se da cuenta que es el Espíritu Santo que les está diciendo: arrepiéntanse. Y cuando la gente rechaza el testimonio del Padre, el testimonio del Hijo y la voz del Espíritu Santo, entonces ese pecado es imperdonable. ¿Qué estaba la gente diciendo? Que Jesús era el Hijo de David, que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Dios encarnado. Los judíos, para contrarrestar esta declaración, dijeron: este echa los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios, es decir, por el mismo Satanás. Porque el resultado natural de una persona que no ha recibido el testimonio del Padre, ni la voz del Hijo, ni mucho menos la del Espíritu Santo, la respuesta natural es rechazar el mensaje de Dios que le dice: arrepiéntete. Yo ya vi tus pecados. Ya vi la pornografía que estás viendo en tu celular. Ya vi tu corazón que estás deseando a otras mujeres. Ya vi tu corazón, mujer, que quieres adulterar con otro hombre que no es tu esposo. Ya vi que tu corazón no está firme ni recto delante de mí. Si tú rechazas hoy la voz, el testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te garantizo que tú no vas a ser perdonado. Ese pecado Dios a ti no te lo va a perdonar. Puedes negar al Hijo, puedes negar al Padre, pero el Padre está en su trono y el Hijo está a la diestra de la majestad de las alturas. Hoy está aquí el Espíritu Santo diciéndote: arrepiéntete. Si tú no cambias, eso Dios a ti no te lo va a perdonar. Los judíos no entendieron eso, que no era el pensamiento de Jesús, ni la doctrina de Jesús, ni una obra de Él por sus dones, sino era el Espíritu Santo en Él que estaba llamando al arrepentimiento a las personas. La respuesta natural fue la blasfemia, porque cuando una persona ha rechazado al Padre, ha rechazado al Hijo, por supuesto que rechaza al Espíritu Santo. ¿Y qué lo va a condenar? Jesucristo no los vino a condenar. Juan capítulo 3 versículo 17 dice: porque el Hijo de Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Así que tú y yo, hermano, tenemos que entender la labor del Espíritu Santo
Porque si tú no lo entiendes, te vas a ir directito al infierno, aunque tú te creas cristiano. Fíjate, hermanos, lo que dice la Escritura en Juan capítulo 16, versículo 8 al 11. Ahí viene una parte de la hermosa labor, pero yo creo que en este tiempo, por lo que estamos compartiendo, la parte importante de lo que hoy tenemos que aprender. Juan capítulo 16, versículo 8. Juan 16, 8. Está hablando Jesús. Miren lo que enseña Cristo, hermanos. Y cuando venga ¿quién? El Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu de verdad que iba a venir. Dice, pero cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, la labor que está haciendo desde el tiempo en que Cristo ascendió a la diestra de la majestad de las alturas, es esta. Lo único que quiere de la gente es que se convenza de estas tres cosas. 1, de pecado. Tú has pecado. Una mentira que has dicho. Un pensamiento inicuo. Has pecado. Si tú no eres convencido por el pecado, cuando tú te equivocas, cuando tú fallas, seguramente tú no tienes al Espíritu Santo. Porque Él convence de pecado. Él sabe que estamos haciendo mal y nos llama la atención y dice, arrepiéntete y no hagas lo que estás haciendo. Estás atentando contra ti mismo, estás atentando contra tu hermano y por consecuencia estás atentando contra Dios. Convence de pecado. Después dice de justicia, es decir, que Él perdona pecados. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios quiere que entiendas que has pecado, pero también te dice que Él te perdona. Él te perdona, si tú te arrepientes, Él te perdona. Él no vino a condenar al mundo. Él vino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Y hoy tiene al Espíritu Santo hablando a nuestro corazón diciendo, arrepiéntete, ya deja ese pecado, ya deja eso que estás haciendo. Y está convenciendo de pecado porque Él te quiere perdonar. Él no te va a enjuiciar, no te va a caer un rayo. No te ha caído nada más por su gracia y su misericordia. Él no quiere que vayas al infierno porque el infierno es real. Él sabe lo que hay ahí. Ahí no vamos a estar cotorreando con el diablo, con los demonios, no. Ahí la gente va a estar sufriendo, va a ser quemada eternamente, un sufrimiento total. Por toda la eternidad. ¿Alguna vez te has picado así con una aguja? Cuando has caminado en tu cuarto, en el dedo pequeñito, te has pegado con la cama. Bueno, ese dolor no va a ser comparado al que vas a sufrir en el infierno si no te arrepientes. Los fariseos habían visto milagros, prodigios, señales. Cristo mismo les había hablado, les había comunicado el Evangelio, les había dicho, yo no los vengo a condenar, yo los vengo a perdonar, y ellos no creyeron, rechazaron al Espíritu Santo. Eso es imperdonable a los ojos de Dios. Cuando una persona rechaza al Espíritu Santo, ese es el pecado imperdonable. La respuesta natural es blasfemar en contra de Él. La labor del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Decirte, has pecado. Has pecado. Pero yo te quiero perdonar. Te quiero dar de mi justicia. Porque tú no puedes hacer nada para venir donde yo estoy. Pero a través de mi Hijo te ofrezco mi justicia. Cree en Él, serás justificado. De justicia, yo perdono. Yo soy un Dios de amor, de gracia, de misericordia. Yo perdono.
no importa lo que hayas hecho, lo que estés haciendo, si hoy te arrepientes, yo te perdono. Él convence de justicia, pero también de juicio. Es decir, si tú no te arrepientes hoy, te vas a condenar por toda la eternidad. Ese es el mensaje del Evangelio. Ahora tú decides, porque la obra del Espíritu Santo ya está hecha. En Cristo terminó toda la obra del Espíritu Santo. Pero yo no sé lo que vas a hacer el día de hoy. Pero ya no depende de mí. Así que vemos estas tres acciones de convencimiento. Nos convence de pecado, quiere convencernos de justicia. Por eso, hermanos, no sé cómo usted se piensa todavía pecador. Entonces Él lo tiene que convencer que usted ha sido justificado. Hace justo. ¿Por qué? ¿Porque usted es bueno? No, porque Él es bueno. Porque estamos aquí por sus méritos, no por tus méritos. No creas que no te queda muy sabroso. Ay, es que yo soy bien bueno. Qué bueno. Pregúntale a su esposa, quiero ver. Pregúntale a sus hijos. Estamos aquí por los méritos de Jesús. Él es justo, Él nos otorga su justicia. Entonces el Espíritu Santo quiere convencer a la iglesia, una vez que ha sido perdonada, que ellos ya no son pecadores, que ellos son justos, han sido justificados por la fe, por medio del Señor Jesucristo. Luego entonces, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero dice, ¿qué más dice? No los que andan en la carne, sino los que andan en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. O sea que una persona que anda en el Espíritu es porque el Espíritu de Dios está en él. Pero si una persona anda en la carne, el Espíritu de Dios no está en él. Vive una vida cristiana de engaño. Por eso, nuevamente, amados hermanos, asegúrese que el Espíritu Santo está en usted. Si Él está en usted, lo va a convencer de estas tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Entonces usted, convencido del juicio, que hay una condenación, que hay un infierno, que Dios me puede reprender, que Dios me puede, si yo le fallo, entonces yo no necesito ni quiero pecar. Por eso dice después Pablo en Romanos, más adelante del capítulo 8, que entonces pecaremos para que la gracia abunde. De ninguna manera. ¿Cómo los que hemos nacido en Cristo nos vamos a entregar al pecado? No. Y después dice más adelante del capítulo 8, porque todos aquellos que son guiados o controlados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 16, y todos aquellos que son hijos de Dios, el Espíritu Santo les da testimonio que son hijos de Dios. Si hay algo por lo cual usted sabe que es hijo de Dios, porque el Espíritu Santo se lo dice. Entonces uno está con situaciones, y está uno triste, está uno experimentando tribulaciones, angustias, problemas, situaciones, todo atribulado, y viene el Espíritu Santo y dice: no se te olvide que tú eres mi hijo. Eres mi hijo amado y en ti tengo toda mi complacencia. Porque soy bueno, Señor, no, porque un día aceptaste a mi hijo como Señor y Salvador de tu vida. Así que no se engañe, hermano. Si su vida no cambia, usted va a ser condenado. Los que son guiados, por eso, hermanos, la gente que usa este versículo del capítulo 12 de Mateo para decir que la salvación se pierde, no ha entendido la teología cristiana. Usted no puede perder algo que a usted no le pertenece. ¿Bajo qué pecado? ¿Bajo la blasfemia? Sí, pero el que blasfemia al Espíritu Santo es porque no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Porque el Espíritu Santo no está en él, porque no lo ha convencido de pecado, de justicia ni de juicio. Usted ya recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Usted no podrá cometer este pecado. Jamás podrá hablar mal en contra de Cristo.
Porque el Espíritu Santo a usted no se lo va a permitir, porque usted es un hijo de Dios. Un hijo de Dios no pierde su salvación. No puede, porque no depende de él. Está bajo la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo jamás va a permitir que yo hable mal en contra de aquel que murió en la cruz por mí, que derramó su sangre, que me amó. Jamás, jamás va a permitir que mis labios hablen mal en contra de mi Maestro. Jamás de mis labios se va a proferir una palabra en contra de mi Cristo, de mi Señor. Aunque me cueste la vida, jamás, porque yo soy obra del Espíritu Santo. Todos los que son guiados, controlados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Y los hijos de Dios jamás hablaremos mal de nuestro Señor. Nunca podremos cometer este pecado, porque nosotros sí recibimos a Cristo. Juan 1:1 dice: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que sí lo recibimos, a los que creímos en su nombre, o sea, ya brincamos ese pecado de la blasfemia, porque recibimos a Cristo. Nosotros no fuimos como los fariseos que lo negaron, que no quisieron recibir el testimonio del Padre ni del Hijo, menos del Espíritu Santo. Entonces blasfemaron y fueron condenados eternamente. Pero tú y yo, que ya recibimos a Cristo, que hemos recibido, nos lavamos con su sangre, nunca podremos cometer ese pecado, porque nosotros lo brincamos en el momento que lo recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida. Si tú no entiendes esto, hermano, estás en una secta. Una secta esto enseña, que tú pierdes tu salvación. Eso no puede ser. Imposible. Solo hay un pecado. Y este pecado lo brincamos cuando tú y yo creímos. Luego entonces ya no hay pecado por el cual yo pierda mi salvación. Una secta enseña lo contrario, hermano. Tú y yo hemos sido salvos por gracia. Efesios 2:8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por último, hermano, te quiero llevar a leer algunos pasajes de la Escritura que quiero y he rogado a Dios que afirmen tu fe en Dios. En la carta a los Romanos quiero leer unos principios que quiero leerte para que abre tu entendimiento, para que tú, hermano, los entiendas. Una vez que Pablo habló acerca del Evangelio y que habló acerca de la degradación del ser humano, y mencionó el pecado de los gentiles, el pecado de los judíos y el pecado del mundo. Una vez que habla eso, en el capítulo 3, en el versículo 21, Pablo empieza a decir esto. En el versículo 21, Romanos 3:21, dice el apóstol Pablo, después de señalar el pecado del mundo y decir que no hay ningún justo ni aún uno, y que nadie es digno de la salvación, les dice estas palabras en el verso 21. Pero ahora, aparte de la ley es la que nos condenaba, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Por qué somos justificados? Es decir, perdonados de nuestros pecados. O sea, la justificación es el perdón de nuestros pecados por la fe en Jesucristo. Usted ya creyó en Jesucristo, usted ya ha sido perdonado de todos sus pecados. Ya no se condene. Que el diablo ya no venga, es que tú eras, y acuérdate lo que hiciste. No, diablo mentiroso, él ya me justificó, él ya me perdonó. Fuimos perdonados. ¿Por qué? Porque todos habíamos pecado. Versículo 23, por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, eran cosas pasadas. Y son justificados, es decir, perdonados, gratuitamente. ¿Usted qué hizo? Nada. Fue gratuito. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo nos redimió.
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, ya ve, en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados que pasados. Los pecados pasados en su justicia, no en tu justicia, no porque tú eres bueno, no porque aquí no estamos por buenos. Es en su justicia, es en sus méritos. Hoy escucha el capítulo 4, versículos 23 y 25. Pero no solo con respecto a él se escribió que le fue contada, es decir, la justicia, está hablando de Abraham, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada, es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Capítulo 5, versículo 1. Justificados pues, o sea, vean dónde culmina toda esta explicación. Justificados entonces o perdonados por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué hay paz? Porque la ira de Dios está sobre los pecadores que no se han querido arrepentir, que han rechazado el mensaje del Espíritu Santo que les dice: arrepiéntanse. Justificados pues por la fe tenemos paz, ya no hay ira, ya no hay castigo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, o sea, por nosotros. Versículo 7. Ciertamente apenas moría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados, perdonados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, ¿qué éramos? Enemigos. O sea que es la gente que no tiene a Cristo, es enemiga de Dios. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos. No dice seremos condenados, dice seremos salvos por su vida. Capítulo 6, versículo 22. Pero ahora, o sea, ya cuando hemos sido justificados, ahora que hemos sido justificados, lo estoy resumiendo porque trae muchas cosas más, hermano, pero lo llevé a un resumen para que usted entienda lo que Dios hace. Pero ahora que habéis sido ¿qué? Entienda esto. Este es el proceso del cristiano. Habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿En qué proceso estás? Ya Dios perdonó tus pecados, ahora tienes que servirlo. Sirves a Dios, ahora santifícate porque tu fin es la vida eterna. Este es el proceso del cristiano. Escucha hermano, el capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa,
y el mandamiento santo y justo. La ley no es una maldición. La palabra de Dios es el acto de amor, de gracia y de misericordia más grande que Dios ha dado a los hombres. La ley es santa, la ley es verdad, es justa y es buena. Nos ha traído mucha bendición a todos nosotros. Así que, dice Pablo en Romanos 8:1, ahora pues, habiendo entendido todo esto, iglesia, entiende ahora esto: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, vea, ahí hace división. Porque Pablo sabe que en la iglesia hay gente que anda en la carne y gente que anda en el espíritu. Y dice, ahora pues ninguna condenación hay para quienes, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. O sea que en la iglesia hay gente que anda en la carne y gente en el espíritu. ¿Tú de cuál eres? Respóndete tú mismo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu. O sea, ven lo que es la palabra de Dios en la gente cuando la lee, cuando la estudia. La ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 9 de Romanos 8. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ya vio, no cualquiera es hijo, ¿eh? Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es hijo de Dios. Si usted no ha sido convencido de pecado, de justicia y de juicio, usted no es hijo de Dios. Aunque venga aquí todos los domingos, aunque levante las manos, y si usted anda en la carne, usted no tiene al Espíritu. Por eso cuando una persona me dice, hay pastores que la carne es débil, ven a Cristo, recíbelo como Señor y Salvador de tu vida. Porque aquí lo dice claramente, léalo, abra su entendimiento, deje que el Espíritu Santo le muestre. Pero si Cristo está en vosotros, versículo 10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Si Cristo está en ti, tú ya moriste a tu vida pasada. Tú ya no puedes vivir en el pecado. ¿Por qué? Porque si el Espíritu de Dios no está en nosotros, pues tampoco nosotros somos de Cristo. Ahí están los principios, hermanos. Versículo 14. Todos, ¿quiénes? Todos los que son guiados. Otra traducción dice controlados, me gusta más esa. Porque hay un control del Espíritu. Tú no puedes pecar por pecar. Ay, es que soy débil. Ay, es que, pastor, es que... No, mangos, que ni más. Todo aquel que es controlado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Y no tiene por qué estarse embarrando como los puercos en el pecado, ni comiendo el vómito de los perros. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios para decirle, papito hermoso. Versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Cuánto quieren la herencia de Cristo? Tienes que padecer. Estamos llamados a cargar una cruz, hermano. A veces padecemos, pero ahí es cuando debemos de tener fortaleza en nuestro corazón, porque somos hijos.
porque estamos siguiendo el camino de la cruz, pero un día recibiremos la corona de vida en los cielos. Recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 30 y 34 al 34. Y a los que predestinó, a esos también llamó. ¿Qué recibiste tú al principio cuando te dijeron ven a Cristo? Un llamado. ¿Quieres o no quieres recibir a Cristo? Es un llamado. A los que llamó, a estos también perdonó o justificó. ¿Los llamó a qué? Al arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué nos está esperando? La gloria de Dios. Y dice después: el versículo 19, perdón, el 18. Al comprender, mira hermano, cómo es tan hermosa la Biblia, cómo el Espíritu Santo a través de Pablo nos lleva en una comprensión de las cosas, y después nos viene y nos dice esto glorioso. Versículo 18: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ama de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos y corrompimos este mundo. Si hay cardos y si hay espinas es por el pecado del mundo. Si hoy el león viene y ataca y mata a un ser humano es por el pecado del mundo. No era la voluntad de Dios. Si este mundo se está acabando y hay contaminación y se está quemando allá arriba, está entrando los rayos ultravioleta y está habiendo un cambio de temperatura y de todo, es porque nosotros, por nuestros pecados, hemos abierto puertas espirituales para que el diablo venga no solo a corromper nuestra vida y nuestra alma, sino también todo el mundo. Y así es que Dios ha determinado un día para este mundo donde será liberada de la corrupción que nosotros trajimos por causa del pecado, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y sabemos que toda la creación gime a una, y aún está en dolores de parto hasta ahora. Todas las inundaciones, todo lo que está pasando, es porque este mundo ya no nos soporta, porque estamos en pecado, porque no hemos comprendido las cosas de Dios, porque no hemos permitido que el Espíritu de Dios venga a nosotros y nos cambie. Sabemos que toda la creación gime a una y aún estará con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, este cuerpo no importa que lo cremen, que lo entierren, que se lo coma un tiburón. La Biblia dice que Dios te va a dar otro cuerpo. Nuestro cuerpo, dice, va a tener redención. Nos va a ser dado otro cuerpo. No importa lo que le pase a este. Ya te cansaste de tu cuerpo. Él también ya se cansó de ti. Mira cómo lo tienes. Porque en esperanza fuimos salvos.
Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por eso la gente que dice que bajó al cielo y subió al cielo, bajó al infierno y vio a Dios y no sé qué, no es esperanza. Ellos están en el engaño del diablo. Porque nosotros andamos por fe, no por vista. Nosotros esperamos algo que no hemos visto, porque si ya vimos lo que nos espera, pues entonces ¿para qué lo esperamos? Es lo que está diciendo Pablo. No sabemos lo que hay, la gloria venidera. No sabemos qué significan las coronas. No sabemos qué va a ser que los ángeles nos aplaudan. No sabemos lo que es que lleguemos al cielo y los que se adelantaron corran y nos abracen y nos tomen como triunfadores. No sabemos la gloria venidera, pero la esperamos, pero la creemos. En esa esperanza fuimos salvos. Pero si estamos esperando algo que ya hemos visto, entonces ya no es esperanza. Por eso dice, con paciencia lo aguardamos. Escuche esto, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es otra labor del Espíritu Santo? Él nos ayuda en nuestras debilidades. Él sabe cuáles son tus debilidades. Tú ya sabes cuáles son tus debilidades. Ahí Él te ayuda. Tal vez tu debilidad sean las mujeres y el que está a tu lado ahí te habla. Tal vez tu debilidad es el tabaco, el alcohol, la droga. Tal vez es tu genio. Tal vez tu debilidad es tu carácter. Tal vez tu debilidad es un pecado que traes ahí guardando, de que eres chismoso, chismosa. O siempre estás pensando tonterías. La inmortalidad del cangrejo, ¿será o no será? Solo sé que no sé nada. Tal vez ese es tu problema. Ahí precisamente el Espíritu Santo te ayuda. ¿Se da cuenta por qué un hijo de Dios difícilmente cae en pecado, hermano? De verdad es difícil. El Espíritu Santo nos convence a cada momento de pecado, de juicio y de justicia. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede ¿por quién? Por los santos. Los que han recibido el arrepentimiento, la justificación, y entonces tienen como fin la vida eterna. Los judíos no quisieron recibir este mensaje. Cristo no los vino a condenar. Sí los tenía que convencer de pecado. Oye, lo que estás haciendo está mal, Estás robando, estás injuriando, estás maldiciendo. Convéncete que estás haciendo mal. De justicia, yo puedo perdonarte si tú quieres. Si tú no quieres, no. Pero yo te ofrezco mi perdón. El Espíritu Santo convence de justicia. Pero también te dice, si no te arrepientes, hay un infierno que te está esperando. Y te tengo que convencer de eso para que te arrepientas también. Esa labor no la recibieron los judíos. Entonces ellos dijeron, Dios no existe. Dios es un engaño del hombre. Y en ese momento vino la declaración de Jesús: todo pecado les va a ser perdonado. Si ustedes niegan al Padre y el testimonio del Padre, si niegan al Hijo y el testimonio del Hijo, pero si ahora que el Espíritu Santo les está hablando y no se arrepienten, ese pecado no se les va a perdonar ni este tiempo ni en el venidero. La pregunta en esta mañana
Es cuál es la respuesta que tú vas a tener el día de hoy a este mensaje. Tú no sabes la responsabilidad que tengo hoy con este mensaje. Este mensaje es de vida o de muerte. Si tú vienes por primera vez, hoy Dios está delante de ti, tratando de convencerte de tus pecados, porque tú en algún momento de tu vida has mentido, has robado, has injuriado, a lo mejor has blasfemado a Dios, has dicho Dios no existe, es un cuento. Bueno, hoy estás delante de Él por medio de mis labios. El Espíritu Santo que está en mí, porque yo soy un hijo de Dios, te está diciendo a ti cuál va a ser tu respuesta. ¿Te arrepientes de eso? ¿Te arrepientes de tu libertinaje, de tu soberbia, de tu altivez, de tu orgullo? ¿O quieres seguir ahí? Y entonces no hay vuelta de hoja. Yo no te voy a volver a perdonar y vas a ir a dar una condenación eterna, y hoy te estoy convenciendo de ese juicio. Así que hoy te llamo para que tú vengas y te arrepientas de tus pecados. Así que si tú vienes por primera vez, hoy que estamos en este humilde lugar, porque la gente no sabe que Jesús está donde menos la gente se lo espera. Porque la gente piensa que Dios está en los grandes templos, hechos de manos de hombres. Pero no, se les olvida que Jesús nació en un pesebre, en el lugar más humilde. Y aquí hay un lugar humilde, y Él está aquí delante de ti diciéndote: arrepiéntete de tus pecados. Así que si tú vienes por primera vez, te digo con todo mi amor y todo mi corazón, ven a Cristo, arrepiéntete. Él está dispuesto a perdonarte. A Él no le importa lo que hiciste. Él no vino a condenarte. Él vino a llamarte y a decirte que tú eres su hijo amado, y en ti tiene toda su complacencia. Así es que si tú vienes por primera vez, yo te invito, ven a Cristo. Ven esta mañana, pasa al frente. No rehuses al Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, yo quiero, yo no voy a rehusarte. Yo no voy a cometer ese pecado imperdonable. Yo no voy a rehusar la voz del Padre, ni del Hijo, y menos del Espíritu Santo. Vengan, 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 vengan. Vengan, vengan a Cristo, vengan a Cristo, vengan, vengan. Hoy es día de salvación. Hoy es día de la presencia de Dios. Él trata de convencerte de pecado, pero también de justicia y de juicio. No corras la suerte de esos fariseos, porque después blasfemaron y dijeron: Dios no existe, cuando Cristo había muerto en una cruz y había derramado toda su sangre. Venga, Señor, venga, venga, Dios le bendiga, venga. Esto es de valientes, créanme. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan.